Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por volvernos a acompañar un día más en este segundo día de la Semana Bíblica. Así que bueno, les agradecemos nuevamente por estar acá acompañándonos. Como les decíamos, para los que hoy nos acompañan por primera vez, esta semana el tema que nos convoca es la oración. Así que bueno, les agradecemos por tomarse esta semanita para disfrutar de la palabra. Y hoy tenemos el agrado de recibir a la hermana Natalia. Ella es de la Orden de las Carmelitas Descalzas y bueno, nos va a presentar hoy la oración contemplativa, así que vamos a disfrutar de este encuentro. Te agradecemos por acompañarnos y haber aceptado la invitación. Bueno, no sé, se ¿Se le cortó? desconectó, parecería. A ver. A ver, Sí, parece, yo no sí. escucho nada. Veo. Y no se le escuchaba bien tampoco, ¿viste? Cuando se presentó. Pero bueno, esperamos un poquito más. Ahí está. Creo que se me cortó a mí. Sí. Sí, ahí estás, ahí te escuchamos igual. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas 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 tardes. tardes. ¿Se Ahora. escuchan? Buenas tardes. Acá está. La Carmelita de la Pampa. Hola, buenas tardes. Hola hermana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿te escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Bueno, esperemos que la conexión nos pueda dar. Puse los datos del teléfono porque tenemos un poco inestable la conexión hoy, justo Ah, hoy. justo. No sé lo que dijeron porque no escuché nada. Vanessa, no escuché nada, no sé lo que dijiste. Bueno, te decíamos que te agradecíamos por acompañarnos. Les contaba a los que a los que estaban por primera vez, que esta semana el tema que nos convoca es el tema de la oración, y que bueno, y que con vos hoy íbamos a disfrutar de la oración contemplativa. Bueno, gracias, entonces me presento, soy hermana Natalia, María Natalia Jesús Buen Pastor del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Santa Rosa La Pampa. No sé si lo dijiste, Vanessa, pero bueno. Una alegría de compartir con ustedes esto poquito que es en nosotras, que es poder compartir eso tan bonito que es la vida en Jesús y la intimidad con Él. Así que yo los invito a que hoy vamos a profundizar en la oración contemplativa, así que los invito a comenzar rezando. Nos ponemos en su presencia, aquí estamos con Jesús en medio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Del libro del Evangelio según San Lucas. En aquella hora Jesús se estremeció de gozo. Movido por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. En esta tarde, Jesús, te damos gracias porque aquí estamos reunidos en tu nombre para compartir este misterio de tu amistad divina. Señor Jesús, te pedimos que nos enseñes a ver, que nos enseñes a entrar, que nos enseñes a ir allí dentro, donde nos vives tú, donde está tu presencia, donde nace la luz. Te pedimos que nos ayudes a ir allí dentro, en nuestro propio hondo, en el propio corazón, allí donde mora el amor,
allí donde tú nos esperas. Gracias, Jesús, por prepararnos esta mesa en esta noche para profundizar en la amistad contigo. Amén. Bueno, a modo de presentación, es una mezcla de comienzo del tema con presentar un poco mi vida. Se me ha pedido en esta semana bíblica dedicar este espacio con el tema de la oración contemplativa. Y como monja carmelita descalza, les cuento que soy hija de toda una tradición donde la Biblia ha sido siempre un libro de plegaria viva, de plegaria actual. Un libro que transmite la experiencia orante de quienes antes que nosotros, antes que yo misma, que mi comunidad y que tantos, supieron dialogar con Dios, supieron hablarle y escucharlo desde el corazón mismo de la historia y del mundo. Por esto digo que de manera particular la Biblia está unida a la tradición orante del Carmelo. Y en esta charla que me han confiado encontraba como dos elementos, ¿no?, que son muy importantes en mi identidad de carmelita descalza. El primero es que la regla del Carmelo, la regla de vida que tenemos los carmelitas, es profundamente bíblica. Les cuento que es muy pequeña, es muy cortita, pero en su brevedad tiene más de un centenar de citas bíblicas explícitas o implícitas de la Escritura. Y justamente el punto más importante de la regla es que nos exhorta a meditar la palabra de Dios de día y de noche. Por otra parte, también los santos del Carmelo, los santos padres, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, nos invitan a conectar la oración, ese diálogo de amistad con Dios, con la Escritura, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es para Santa Teresa, que la tengo acá atrás, la traje para que todos la conozcan. Para Teresa de Jesús, la Biblia es palabra viva. Se funde armoniosamente con su vida orante. Para San Juan de la Cruz, si lo han escuchado hablar, otro padre y maestro espiritual en la Iglesia, él por su parte nos impulsa a orar con la Sagrada Escritura y nos dice lo siguiente, miren qué bonito: buscad leyendo y hallaréis meditando, llamad orando y abríos a contemplando. Y la tan conocida Santa Teresita del Niño Jesús, a través del Evangelio leído, meditado, orado y contemplado, puede penetrar en este misterio de amor de Dios. Esto por citar algunos santos de los que he recibido todo lo que estoy viviendo hoy. El segundo elemento que hace a mi identidad, creo yo, y que lo quería traer, es que mi existencia justamente transcurre en un monasterio de vida contemplativa, fundado por Santa Teresa de Jesús, que además de ser mística, maestra de espirituales, maestra de oración en la Iglesia, lo más importante de Teresa de Jesús es que es una amiga fuerte de Dios. Como tal, mi vida es un ahondar más y más en esta aventura tan hermosa que la pensaba con estas palabras, ¿no? Don gratuito y tarea en pura gratuidad. Un poco haciendo eco de lo que nos dice el Papa Francisco a las contemplativas, que somos corazón orante, guardián de gratuidad y de rica fecundidad apostólica. Y nos dice el Papa, llamadas desde esta vocación y desde esta misión en la Iglesia, a hacer una exégesis viva de la palabra de Dios. Miren qué bonito, pero esto no es solo para las contemplativas, es para todo discípulo del Señor. Ser exégesis viva de la palabra de Dios. Bueno, entonces con esto intentaré, en adelante con esta presentación, basada en mi experiencia orante, soy hija de una comunidad que me ha formado en la vida de oración,
iluminada también por la doctrina de Santa Teresa de Jesús, a compartirles un poquito más de esta aventura tan hermosa. Antes le quería decir algo de Teresa de Jesús, que es muy importante y que la califica como maestra de espirituales y que de alguna forma es una gracia que yo personalmente pido, es que en ella hay 3 elementos que la constituyen como una persona que nos puede contagiar y enseñar lo que es la vida de oración. La primera es que tuvo una experiencia abundante de vida interior, una experiencia profunda del misterio de Dios. El segundo elemento, que tuvo esta inteligencia profunda de la gracia de Dios, que le ha concedido comprender esa experiencia que ella tuvo. Y la tercera gracia es que ella pudo comunicar esta experiencia de Dios, poder traducir en palabras esta experiencia de amistad con Dios. Y esto es muy importante porque de alguna manera en esta noche lo pido para poder transmitírselo a ustedes. Bueno, y ya comenzando, el primer título con el que quiero iluminarlos, los que quiero iluminarlos en esta noche, sobre la oración es que para mí hay una certeza y una experiencia de vida. Sabemos que nos ama. Verdad de amor, respuesta en amor. No sé si me podés compartir pantalla, Vanessa. Ahí estás como coanfitriona, ¿te deja? Por favor. Ya estás puesta como coanfitriona, debería dejarte. A ver, un segundo. Pone compartir pantalla. Ahí seguimos. A ver. Ahí voy. Ahí está. Bien. Ahora sí. Me había olvidado, entonces arranqué sin poner el power. La vamos pasando. Bien. Entonces, les decía, certeza y una experiencia de vida. Sabemos nos ama, verdad de amor, respuesta en amor. En el Carmelo he comprendido que la oración es sinónimo de amistad, es sinónimo de relación, de vínculo con un otro que me ama, que está interesado por mí, me busca, un otro con mayúscula que desea que le mire y que advierta que él está en mí. Santa Teresa nos dice, miren qué bonito, no os pido más que le miréis, mirad que no está guardando otra cosa, sino que le miremos. Tienen tanto que le volvamos a mirar, fíjense qué lindo, ¿no? Jesús, tienen tanto que nosotros volvamos su mirada a Él. Y nos dice, no es otra cosa oración, sino estarse muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Y Juan de la Cruz nos dice, si el alma busca a Dios, mucho más lo busca Dios a ella. Fíjense qué bonito, cada una ahí ponga su nombre. Hay entonces una verdad que se impone, que se nos impone, que es la certeza que Él nos ama. Él me ama, cada uno se lo dice a sí mismo, Él me ama. La segunda certeza es que yo le amo, es que yo mismo he caído en la cuenta que Él me ha mirado y me ha elegido. Me ha llamado y me ha invitado a tener una relación de amor con Él, una relación de amistad profunda.
Miren, y de esto se puede profundizar mucho, pero entiendo que los especialistas de Biblia, y quizás ayer creo que estaba el padre Leandro, especialista, quizás esto entra todo en lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo Dios quiere entrar en relación con el hombre, quizás lo vio y si no, quizás más adelante o cada uno lo profundiza si les gusta tanto el estudio bíblico, ¿no? Dios es quien quiere estar con nosotros. Y eso es lo que, miren, a mí personalmente me ha enamorado de este Dios. Saber que me invita a seguirle, ¿no? A ser una de sus discípulas, a estar en intimidad con Él. ¿No? Caer en la cuenta de esta verdad, al menos a mí es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Ojalá que lo sea también para ustedes. Teresa de Jesús nos dice, sabemos que nos ama. Y por esto, confiadamente, nos lanzamos en esta búsqueda a lo profundo, en el hondón del alma, que ella describe como un castillo interior. Ella dice que es un castillo interior donde el alma tiene muchas moradas, dice, unas en lo alto, otras en lo bajo, otras en los lados, y en el centro y mitad de todas ellas está la principal, que es en donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Fíjense qué hermoso, ¿no? Que allí dentro tenemos una casita donde Dios nos habita, un castillito interior, donde en el centro y mitad está Él. A mí esto me resuena, a ustedes que estudian la palabra de Dios, a mí esto me resuena mucho al Evangelio de Juan en el capítulo 14, cuando Jesús dice, voy a prepararles un sitio, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Bien, continuamos. En un segundo título, al que llamo La oración, experiencia de amistad. La oración es amistad. Orar es tratar de amistad, dice Santa Teresa, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Ahora bien, vamos a la verdad de lo que significa la palabra amistad. Es cierto que no todos somos amigos, ni a todos llamamos amigos. La amistad es un modo afectivo de vincular entre dos personas que se encuentran y que se unen en la vida. Bien, esto es, la oración son Dios y el hombre, Dios y yo misma, vos misma, que tratamos amistad. Dios y el hombre que funden sus condiciones en un nosotros de amor fuerte. Pero Teresa da un paso más y nos dice que además la oración es entender verdades, dice ella. La oración es entender verdades. ¿Qué verdades? Y esto conecta con lo que les dije hace un rato. No sé si se acuerdan cuando empezamos. Sabemos que nos ama. Les hablé de dos certezas. La certeza que Él me ama y la certeza que yo le amo. Estas dos certezas que tienen que ver con quién es Dios, con quién soy yo. ¿Cómo haré que mi condición sea conforme a la suya? ¿No? ¿Cómo haré para parecerme un poquito más a Jesús? Y le sumamos a estas dos verdades la verdad del fascinante mundo interior. Dijimos que estábamos habitados, sabemos que por el bautismo somos casita de Dios, somos ese castillito, y Santa Teresa dice, no estamos huecos, no estamos huecos, tenemos vida dentro, vida de Dios, y una relación con este Dios vivo. Podemos tener conversación, dice ella, no menos que con Dios. Fíjense si no es precioso. Y si no, dan ganas. La amistad, entonces, sabemos que contiene cercanía, que contiene sencillez, naturalidad. Y Teresa nos va a decir, pensar y entender
¿qué hablamos? ¿Y con quién hablamos? ¿Y quiénes somos los que osamos hablar? Porque, dice ella, todos somos hábiles para amar, todos somos hábiles para la relación, para entrar en relación con Dios. Amar, amistad, relación. Vamos a dar un pasito más. De a poquito nos vamos acercando a la oración contemplativa. Pero antes necesito encuadrar un poco más el tema y vamos a ver un poquito lo que es la sustancia de la oración. Y al pensar en estos puntos aclaratorios, más que definiciones, más que rutas, más que atajos, yo quisiera, como les dije al principio, una palabra que los pueda contagiar. Yo le pedía esto a Jesús estos días, poder contagiarlos, poder provocarlos, poder animarlos a ir más adentro donde nos espera el amor, decíamos, rezábamos al comienzo. Entonces, ¿cuál es la sustancia de la oración? Es el amor. El amor que se hace disponibilidad, que se hace acogida, que se hace pura receptividad, que en definitiva se hace hágase, ¿no? Se hace así, pura recepción de Dios. No tenemos duda que la oración amistad es una exigencia interna, como toda relación y como toda amistad, ¿no? Es estar con el amigo a solas. En el orante, y acá cada vez que yo diga orante, cada uno ponga su nombre en el corazón, ¿no? En el orante, el deseo de soledad anda continuo. Es un deseo, es una sed. Es un tiempo buscado con ardor en los pequeños espacios de la jornada, inclusive en las mismas actividades, acudiendo, dice Santa Teresa, muchas veces a lo interior, a su Dios. Breves momentos, actos pequeños de amor en el medio de la actividad, o en esos momentos de soledad que podemos encontrar en el día. No obstante, el verdadero amante, el verdadero orante, en todas partes ama, en todas partes ora y se acuerda de su amado, de su amigo. Dice Teresa de Jesús, y miren qué bonita expresión, recia cosa sería que solo en los rincones se pudiera traer oración, dice ella. O sea, sería raro que solo en los momentos de soledad pudiéramos estar con él, ¿no? La oración en esta categoría de amistad no puede reducirse a unos tiempos de soledad con Jesús, con el amado, con el Padre, con el amigo, cada una con el modo que tiene de vincularse con Dios. ¿Por qué? Porque la misma amistad no lo resiste, pero no debemos olvidar que es un elemento importante y configurante de la oración, educarnos en la búsqueda de la soledad y de la soledad habitada. Acostumbrarse, dice Teresa, a soledad es una gran cosa para la oración. A los que comienzan a tener oración es menester irse acostumbrando a soledad, dice ella. Y yo quiero decirles que esta soledad no solamente es un lujo de los contemplativos, de los que vivimos en un monasterio, es una necesidad de vida de todo creyente, de todo seguidor de Jesús, de todo discípulo. Es una soledad llena de la presencia con Cristo, con el amigo, con el Maestro. Ustedes recuerden que en el Evangelio siempre vemos a Jesús con la multitud, con los discípulos, pero en un momento del día Jesús se iba con el Padre. Y yo, acá en la comunidad, nosotras tenemos contacto con muchos laicos. Y nosotras nos admiramos y nos encanta ver cómo ellos buscan sus momentitos de soledad en el día, para ir a estar un ratito solas con este Jesús.
seguimos y adelantamos otro poquito. La oración, la amistad, es un estar existencialmente vuelto al otro con mayúscula. Vivir en su presencia, con Él, en una comunión, solidaridad con Él. La oración es una forma de ser. Ya vamos a tocar este tema porque Santa Teresa, antes de hablarnos de oración, nos habla del orante, de qué tales habremos de ser nosotros, los que oramos, los discípulos, los creyentes. Estar con Jesús, donde Él nos cita, donde Él nos convoca, no donde yo quiero. Esto es importante, la iniciativa del encuentro la tiene Él. El dónde, el cómo, el cuándo, está en Dios, está en Jesús. En nosotros simplemente está la disponibilidad. Santa Teresa va a decir la disposición. Pero ¿qué es importante acá? Es la advertencia a esa noticia amorosa, a ese llamadito de Jesús en el día. Yo les voy a contar algo muy íntimo, que cuando estaba en el noviciado, mi maestra de novicia me dijo en un momento que yo me preocupaba mucho por leer, por estudiar, me dijo, vos cuando tengas una pequeña emoción de que Jesús te está llamando en el corazón, deja todo y estate ahí con Él, donde estés, me decía. Y esto me parece importante, ¿no? La iniciativa es de Él. Nosotros tenemos que estar atentos a esa noticia, a ese toquecita, a esa llamadita de puerta que nos hace Jesús. Y es un ratito. Inclusive si estoy en medio de la actividad, es este tomar conciencia, es esta advertencia que Él está ahí conmigo. Y esto es precioso para ustedes que están en el mundo y que están en el trabajo, en el estudio, en un montón de situaciones propias de la vida que llevan. Bueno, entonces crece la comunión con esta experiencia. A mayor profundidad de amistad, mayor comunión. Porque no es cuestión de tiempos entonces, sino es cuestión de amor. Solo se trata de amar. Dejemos que Dios nos conduzca donde Él quiere, como Él quiere, o que nos dé de su amor por las vías que Él desee. Nosotros simplemente atentos, advertidos y en total disponibilidad. Seguimos un pasito más y en esto escuchemos bien, porque hay que distinguir en la oración lo que son vibraciones psicológicas, lo que son sensaciones que pueden acompañar la oración, de la oración misma, que es una vivencia teologal. La oración es una vivencia teologal. ¿Qué significa? Que es determinarnos a contentar solo a Dios. Buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que me puede dar, o por lo que me puede dar a sentir o a experimentar un gusto, una sensación, una devoción. No. La oración es, decíamos al comienzo, gratuidad, es un acto gratuito, es desinterés. Entonces es vida teologal, en fe, en esperanza y en amor. Si decimos que orar es amar, por lo tanto, podemos decir que es vivir decididamente, y esto es muy importante, con determinación, de cara al amigo Jesús. Y vivir como Él vivió. En el libro de las moradas del castillo interior, Santa Teresa de Jesús nos dice que el amor está en la mayor determinación de desear contentar solo a Dios. Y en todo a Dios. Y en el libro de las fundaciones, otro libro que tiene, nos dice cómo se va a adquirir este amor. Y ella dice, determinándonos a obrar y padecer y hacerlo cuando se ofreciere. Padecer en Santa Teresa es servir, ¿sí?
obrar, servir, pasar por lo que Jesús pasó y hacerlo cuando Dios nos lo pida. Entonces, orar es salir de sí, hundirse amorosamente en el otro, salir de mí misma y hundirme amorosamente en el otro, hacer mío, hacer nuestro, hacer tuyo, el yo del amigo. Ese yo es con mayúscula, no es mi yo. Es el yo del amigo divino. Orar es salir de sí, hundirse amorosamente en el otro con mayúscula y hacer nuestro el yo del amigo, es decir, sus intereses, su voluntad. ¿Cuál era el interés de Jesús? El Padre y el reino y los hermanos. No es entonces la oración un ensimismamiento, sino es una vida en tensión amorosa hacia el amigo con mayúscula. Es rastrear su presencia. Es muy suave, es imperceptible muchas veces, pero es rastrear su presencia, es seguir al que tanto nos amó. Miren, donde y cuando Jesús atrae mi atención, donde Jesús atrae tu atención, donde Jesús me lleva consigo, te lleva con él, donde arrastre nuestro yo, ahí se produce el acto de oración. En ese momento. Entonces, no importa el espacio, no importa el tiempo, no importa el marco de ocupaciones que cada uno tenga. Habrán escuchado esa frase tan popular que es de Teresa de Jesús que dice que en los pucheros anda el Señor, ¿no? Que hasta en los pucheros anda el Señor. Bueno, porque es este acceder a esa atracción divina, a esta atracción de este amigo. Y aunque ya lo vamos a ver, para llegar a este punto, para llegar a esta sensibilidad de descubrir su presencia en las pequeñas cosas, es importante estar mucho tiempo con él y ejercitarnos mucho en las virtudes teologales. Y Santa Teresa nos dice, lo que más te despierte a amar, lo que más te despierte a hacer, eso hace. Significa que lo que más te ayude a orar, eso es lo que tenés que hacer. Bueno, vamos un poco atrasadas con la presentación porque me olvidé de pasarlas, pero ahí va adelantando. Voy a leer un texto de un especialista, un fraile, un gran maestro de Teresa de Jesús, Maximiliano Arraez, que dice: la esencia de la oración está en la experiencia de la presencia viva que me lleva, que me hace gravitar en torno a ella, el ir contento por donde Él me lleva, porque soy de Él, porque yo ya no me pertenezco. Acepto que Él me guíe por donde Él quiera. Él tiene la iniciativa y a Él le corresponde protagonizar el desarrollo y el proceso de nuestra amistad. Esto para resumir todo lo que dije. Vamos a dar un pasito más, que lo titulo así: un camino con otros, comunicarse, acompañarse, discernirse. Apenas una mención con una palabra de Santa Teresa de Jesús que dice: gran mal es andar un alma sola entre tantos peligros. Miren, tenemos mucha necesidad de caminar con otros en la vida de oración, para poder vivir esta riqueza de la amistad con Dios. Y Teresa misma nos cuenta su experiencia con su grupo de amigos, los más íntimos. Era ella, era un sacerdote, eran unos amigos laicos, ¿no? Y ella dice: los 5 que al presente nos amamos en Cristo, dice, y
donde nos decimos verdades, donde nos desengañamos y nos ayudamos mutuamente para más amar y servir a Dios. Esto es muy importante porque no hay como los que más cerca de nosotros están para que nos digan nuestras verdades, para no autoengañarnos, que nos creemos en la cima de la vida orante y quizás nuestra vida está yendo por otro caminito, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ella nos dice, aconsejaría yo a los que tienen oración que procuren amistad y trato con otras personas que traten de lo mismo. Grandísima cosa es tratar con los que tratan de esto. Si uno comienza a darse a Dios, es menester buscar compañía, hacerse espaldas, dice Teresa, con otros discípulos creyentes como nosotros. Redondeo esto con otro gran maestro y estudioso de Teresa de Jesús, el padre Federico Ruiz, ¿no? Para decirles que la comunicación de experiencias de oración es más pedagógico que una charla, que un libro o que cualquier otro discurso de oración. El compartir la vida interior con otros es mucho más importante. Y él nos dice, si ponemos en común las vidas, las experiencias de oración, se adelantaría más en claridad y en eficiencia que por todos los esfuerzos intelectuales realizados, ¿no? Porque del compartir nos vienen luces, pero también nos viene el contagio, ¿no?, de lo que vive el otro, y se desencadenan mecanismos internos que comprometen más a toda la persona, ¿no? Es decir, yo lo vivo en mi vida comunitaria. Con mis hermanas comparto la vida de oración, pero también la vida concreta en la caridad. Cuando las escucho, yo siento que me despiertan aún más. Y cuando las veo vivir, me despiertan mucho más. Y ahora vamos a dar ese pasito. Pero antes le quiero decir otra cosa. Es muy importante también tener la agudeza del espíritu, invocar mucho al espíritu, porque no con todos podemos abrir el corazón y no a todos podemos abrirle el alma. Porque Santa Teresa dice, gran cosa es entender un alma. Es como decir, gran cosa es poder ser entendida. Quizás a muchos de ustedes les pasó que quisieron compartir y no fueron entendidos. Y esto es peligroso porque, miren, todos necesitamos ser respetados en nuestra experiencia de oración. Escuchados y respetados. Y nos viene muy bien si con todo eso somos iluminados, ¿no? Pero Dios no nos lleva a todos por el mismo camino, no nos lleva a todos por la misma forma. En la vida de oración Dios nos lleva según cómo cada uno es, por personalidad, por historia, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y con todo esto también le sumamos que cuando buscamos quien nos acompañe, o cuando somos acompañantes, para no generar heridas, para no ser atropellados en la vida, con la vida interior del otro, es muy importante tener experiencia. Si yo me voy a dedicar a acompañar a otros, yo tengo que tener experiencias de oración. Y Santa Teresa dice, buen entendimiento, que es sentido común. Y si tengo formación, y formación bíblica, mucho mejor. Entonces, cuando busquemos a alguien que nos acompañe en nuestra vida interior, tengamos presente esto. Tengamos el olfato de las mujeres y los hombres en el espíritu. Invoquemos mucho al espíritu y pidamos al espíritu que nos ponga en el camino a aquella persona que nos pueda acompañar. Me estoy deteniendo mucho, doy un paso más, que titulo de hacer oración a ser orantes. Piensen mucho en este título, de hacer oración a ser orantes.
Con esto quiero decir que la oración no es una acción devota, no es una acción piadosa, es una vida, es una existencia de enamorados. Es la identidad discipular de los que le seguimos a Jesús. Es vivir con Él y es vivir como Él. Santa Teresa, antes de hablarnos de lo que es la oración, ella nos dice, antes de que diga algo de lo interior, que es la oración, diré algunas cosas que son necesarias para tener las o los que pretenden llevar camino de oración. Y son tan necesarias que sin ser muy contemplativos, podrán estar muy adelante en el servicio del Señor. Entonces, Santa Teresa nos va a hablar de las virtudes grandes, de los cimientos de la oración. Ella nos va a decir, lo más importante es la formación de la persona orante, pero no la formación intelectual. Es formar al discípulo en nosotros, al seguidor de Jesús. Por eso no es una técnica, es un recrear al hombre por dentro. Es hacer al orante, hacer al discípulo. Nos insiste en 3 cosas necesarias: amor de unos con otros, deshacimiento y humildad, que es andar en verdad. Y este cimiento, estas virtudes, fíjense que apuntan directamente a promover las actitudes que, fíjense, se oponen al hombre en pecado, al hombre que no es amigo de Dios. Y definen al hombre nuevo, definen al amigo de Dios, definen al discípulo. Entonces, este tema es vertebrar, al menos para nosotras, para los carmelitas y para todo creyente y para todo discípulo, es vertebral, porque el termómetro de nuestra oración es la vida. Es la vida que vivimos, la vida que llevamos. Es la vida del orante, la vida del creyente, es la vida del discípulo. Entonces, ¿cómo formamos al orante en nosotros? ¿Cómo formamos al discípulo que somos? Miren, a mí se me venía, cuando preparaba esto, el texto de Juan en el capítulo 1, cuando dice, los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían le preguntó, ¿qué quieren? Ellos respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Se trata, creo yo, de elegir vivir con él para vivir como él. No podemos vivir Perdona, con Jesús. hermana, ¿no tendría que ir pasando más diapositivas? Porque quedó siempre en la misma. No, me quedé ahí. ¿Estamos ahí? Ah, bueno, genial. Para no llenar tanto. Esto, ¿no? Elegir vivir con él para vivir como él. La Sagrada Escritura es el lugar para conocerlo, para escucharlo de corazón a corazón. La Sagrada Escritura es el corazón de Dios. El orante se forma en nosotros desde la advertencia amorosa en el Evangelio que nos impulsa a reproducir la vida del Señor Jesús para que el Padre vea en nosotros formado a su Hijo. Esto es lo más importante de todo, lo que dije y de lo que voy a decir. Termino con este punto refiriendo al título. ¿Se acuerdan? De hacer oración a ser orantes. La autenticidad de mi vida, la autenticidad de nuestra vida, va a definir al orante que somos. ¿Se acuerdan que en el Evangelio leemos
que lo escuchaban a Jesús como a quien tenía autoridad. Eso significa autenticidad de vida. ¿Por qué lo escuchaban? Y Jesús los atraía tanto y los atrajo hasta que se quedaron a vivir con él. Porque era, solemos decir, coherente. Pero miren, la palabra más exacta es auténticos. La autenticidad de vida define al orante. Si yo vivo en comunión, en amistad, en diálogo con Jesús, eso se tiene que traducir en mi vida. Tengo que vivir con. Bueno, es un tema que a mí personalmente el seguimiento de Jesús me apasiona, es muy interesante para desarrollar, pero ustedes me pidieron la vida contemplativa, así que voy a seguir. Ahora vamos a la oración contemplativa. Ya vamos entrando, ¿no? Entremos más adentro, dice Juan de la Cruz. La vida contemplativa, desde mi experiencia, la oración contemplativa es un estado interior de honda fe que se traduce en una certeza que no se mueve, que se mantiene fuerte, que se mantiene erguida. Es la conciencia de su presencia en mí y de mi presencia en él por la fe y por el amor. Esté donde esté, pase lo que pase. Es verdad que esto no se da sino luego de un adentrarnos, un ir adentro, más adentro, en esta espesura del misterio. Y esta espesura del misterio es la conformación con Jesús, lo que decíamos recién. Es la conformación con el misterio de su vida entregada, el misterio de la cruz. Y la cruz sabemos que es consecuencia del seguimiento de Jesús. Por medio de esta realidad de fe propia de los que le seguimos al Maestro, se da la unión de amor con Dios, traducida en este gozo perfecto que pidió Jesús al Padre para nosotros, si se acuerdan en el Evangelio de Juan, ¿no? Que Él pide ese gozo perfecto para nosotros. El orante vive, y acuérdense de poner el nombre de ustedes, el orante vive en una constante advertencia amorosa, con una exquisita sensibilidad amante en todo momento de su cotidiano vivir. La advertencia, la atención, tiene que ser amorosa, tiene que ser amante, porque amamos al amigo, porque elegimos vivir con él. Es un acariciar la vida por la aceptación profunda de la voluntad del Padre en todo lo que veo, en todo lo que vivo. Esta actitud interior hace que viva con una intensidad de amor el presente muy grande, muy intensa, como lo dije, ¿no? Con una serena confianza también de lo que va a venir, del mañana. ¿Por qué? Porque empieza a ser purificada la mirada también. La mirada del orante ya empieza a mirar más desde Dios todo. Y cree en la obra que Dios hará en las criaturas. Significa con esto que miro a los hermanos con la mirada de Jesús. Y creo en la obra de Dios en los hermanos. La vida contemplativa, la oración contemplativa, toca este punto, ¿no? Que purifica mi corazón y purifica mi mirada. El horizonte del orante en este punto nunca está cerrado, ni para él ni para los hermanos. Y en él habita la esperanza. Hay una quietud en el corazón que es fruto de una certeza. Y esto en el medio de las actividades, Pero hay una quietud en el corazón
que es fruto de una certeza, es fruto de este permanecer en Él. Si Él nos llama, nos da la gracia. Ustedes acuérdense de esto. Incluso en lo más amargo de la vida del seguimiento, porque sabe que el discípulo no es superior al maestro. Tiene que seguir los pasos del maestro. Sabe que está unido a Él y sabemos que unidos a Él, todo en nosotros es fecundo, porque Dios obra la fecundidad. Damos un pasito más, una primera aproximación para afinar conceptos, más que nada el uso de la terminología. Esto que les dije antes era para enamorarlos un poquito y que puedan, y que no se me duerman y que entren en el tema. Afinamos un poquito la terminología. Contemplación, oración contemplativa, decimos que es una forma superior a la meditación y que es diferente a la meditación. La meditación, ya lo veremos, es más bien discursiva. Ustedes recuerden los primeros pasos de la lección, ¿no? De la lectura orante de la palabra de Dios. Es más bien racional, obra el entendimiento orientado hacia la voluntad y hacia la acción. La contemplación es más bien intuitiva, afecta la voluntad directamente y envuelve a la persona orante, envuelve toda mi afectividad, todo mi ser. Y también podemos distinguir en que hay actos o momentos pasajeros de contemplación y existe el estado de contemplación en la persona, que es, como dije anteriormente, como esta vida más connaturalizada con su presencia y con su acción, con su obra, ¿no? Divina en nosotros. Y acuérdense que esto es para todos, no es para las monjas o los monjes únicamente. Damos un pasito más. El antes de la contemplación, la oración mental, la oración vocal. Y aquí yo les insisto que no importan los métodos, aquí no hay métodos, sino que lo que importa es el dinamismo interno de la relación que se da dentro. Este antes, que va marcando esta progresividad, es decir, este proceso orante desde la oración mental, desde la oración vocal hasta la oración contemplativa. Y hago este paréntesis antes de ingresar a la oración contemplativa para clarificarnos un poco. ¿Qué es la oración vocal? Bueno, cuando Teresa de Jesús nos habla de la oración vocal, se refiere a toda oración que utilizamos, que utiliza palabras plegarias compuestas, oraciones, frases, la oración del Padre Nuestro, la oración de los salmos, la oración de la liturgia de las horas. Eso es oración vocal. Y Santa Teresa en ningún momento desprecia o deja en un lugar más abajo la oración vocal. Ella lo que nos dice con fuerza y nos exhorta es que repitamos estas palabras de la oración vocal entendiendo lo que decimos, con atención amorosa, con atención amante. Rezar bien nuestras oraciones vocales, ¿no? Es una forma de oración mental. Entonces, oración vocal y mental andan juntas si las hacemos con atención. Entonces, la primera lección para aprender a meditar es decir nuestras oraciones vocales con atención, con amor, con cariño. ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro en el día? ¿Y cómo lo rezamos? ¿Estamos distraídos como frases hechas? ¿O estamos advertidos de lo que decimos cuando decimos Padre Nuestro? Con amor, acariciando a nuestro Padre cuando le decimos Padre Nuestro. ¿Somos conscientes qué decimos a Dios cuando le decimos
Padre nuestro, el alcance que tiene. Somos conscientes de lo que reconocemos. Perdona nuestras ofensas, nos estamos reconociendo pecadores frágiles. De que lo que le pedimos, le estamos pidiendo a Dios ser misericordiados, que nos mire con misericordia. Bueno, podría seguir, pero no me quiero demorar. Quiero decir esto. ¿Qué tanto amor ponemos en estas oraciones armadas de todos los días? La oración mental, como dijimos, ¿no? Que conecta con esta relación de oración-amistad, que la tenemos que meter en la oración mental. Y la meditación, y acá nos detenemos, es la oración del esfuerzo, es la que implica mi esfuerzo ascético para pensar en el Señor, para amarlo. Es el tipo de oración que está antes de la contemplación, donde necesita de mi voluntad para buscarlo, para ir hacia Él, para poder aquietar todo lo que hace ruido dentro mío. Por ejemplo, cuando me propongo en el día suspender algo innecesario para hacerle una visita al Santísimo, cuando me propongo dejar de mirar este programa de televisión o esta peli para leer un libro que alimente mi vida interior. Son esas pequeñas renuncias, esos pequeños actos ascéticos, ¿no? De renuncio a otra cosa por un bien mayor, por un amor mayor, ¿no? Levantarnos temprano para estar un ratito con Él antes de empezar la movida y el ruido del día. Bueno, esto es la meditación, esos esfuerzos que hago. Lo mismo cuando estoy ante la palabra. No cierro el libro enseguida porque no puedo hacer silencio o porque no puedo aquietar mi interior, sino permanezco, invoco el Espíritu. Todo lo que sea poner voluntad y esfuerzo para poder entrar y acostumbrarme a. Damos un pasito más para entrar en la oración contemplativa, un poquito más. Voy a usar un símbolo muy bonito. Podía haber elegido otras cosas, pero para mantener la atención y tratar de bajarlo con ejemplos, uso el símbolo que usó Santa Teresa de Jesús, del huerto, del jardín y del hortelano, ¿no? Del que cuida, del jardinero, digamos. Y escojo esta comparación para poder hacerles más accesible, pero quiero leerles lo que dice Santa Teresa y después se los explico, pero vale la pena escucharlo. Ha de hacer cuenta el que comienza, o sea, el que comienza oración, que comienza a hacer un huerto en tierra muy infructuosa, para que se deleite el Señor. Paréceme a mí que se puede regar de 4 maneras. O sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo, o con noria y arcaduces, es a menos trabajo, que es otro, y sáquese más agua, y de un río o arroyo, esto se riega muy mejor, y es menos trabajo, y con llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo ninguno nuestro, y es muy sin comparación mejor que lo dicho, que lo que queda dicho. Es decir, ella nos explica la oración como un jardín, como una huerta. Si a ustedes les gusta poner plantitas y saben algo de eso, me van a entender. Y entonces utiliza estos 4 ejemplos de regar el huerto o el jardín. Una se debe al trabajo del hortelano, del jardinero, que sería el trabajo del orante, del discípulo, nuestro trabajo, que sería justamente lo que recién les dije, la oración meditativa, la oración más ascética. Y esto, fíjense, acá les traigo un ejemplo. En La Pampa, donde vivimos nosotras, es muy seco. Llueve muy poco. Y nosotras
tenemos que hacer mucho esfuerzo, sobre todo en verano, para regar y que crezcan las plantas y que crezca el verde. Naturalmente crece menos que si lloviera, y por supuesto que no están tan lindas las plantas como cuando llueve, ¿no? Para que tengan este trasfondo en lo que les voy a decir. Les aclaro algunos elementos de la metáfora que utiliza Santa Teresa. El jardín o la huerta es el alma, es decir, nosotros, orantes, buscadores sedientos del agua pura. El dueño de la huerta es el Señor, el riego, la oración, y bueno, el hortelano, nosotros que tenemos que regar. La primera forma de regar el huerto, entonces, sacar agua del pozo. El pozo indica que hay que sacar el agua con esfuerzo. Nos toca a nosotros. Nos toca salir de los ruidos. Nos toca acostumbrarnos a hacer hábito de oración, de intimidad con Él. Y el esfuerzo es que pueden venir momentos en que no pasa la hora, en que el reloj no corre, en que me aburro, en que me encuentro con mucha sequedad, en donde me parece que estoy perdiendo el tiempo, que mejor podría estar planificando la actividad pastoral, que estoy con el Señor, lo sirvo y se me pasa más rápido. O donde me inquieta lo que el Señor me muestra, porque he hecho silencio y empieza el conocimiento propio. Aquí la meditación de la palabra de Dios, de los misterios de la vida de Jesús, o de esa forma de atención amorosa, callada, como es estarse ante el sagrario, en su presencia, o en la conciencia de sabernos habitado, y permanecer ahí. Esta es la primera forma de regar el huerto. Permanecer es sacar agua del pozo. Ir una y otra vez con el baldecito a buscar agua con esfuerzo y regar, regar con la esperanza puesta en Él. Una segunda forma de regar el huerto, con noria, que es ese aparatito que ven ahí, que es un instrumento que se emplea en los huertos para elevar el agua de los pozos. Entonces no hay que hacer tanta fuerza, ¿no? El jardinero o el hortelano no tiene que hacer tanta fuerza. Es ayudado por ese aparatito. Y es un ingreso esporádico en la oración contemplativa o en la oración de quietud. Es un reposo pasivo, amoroso, de la voluntad fascinada por el misterio de Dios. Es la fascinación de una presencia que se empieza a dar intermitentemente. ¿Pero por qué? Porque antes pude ir a sacar agua del pozo una y otra vez y pude permanecer. ¿Sí? Entonces, como permanezco y puedo estar ese rato con todos mis ruidos, con todo lo que me distrae, con todo eso, pero me quedo ante el sagrario, me quedo ante la palabra, me quedo ante esa conciencia de ser habitada, bueno, el Señor empieza a regalarme esas intermitencias de su presencia. Empieza a dar indicios de una nueva manera de relación. Ya me está mostrando lo lindo que es encontrarlo, lo lindo que es estarme con Él. Es como que algo comienza a florecer en nuestro jardín, en nuestra huerta. Podemos decir que son los primeros encantos dados por el Señor para atraernos. Esos toques inesperados nos atrae, bueno, nos da estos pequeños toques para que digamos, bueno, una hora, valió la pena 15 minutos irme al sagrario con él. Tercer forma de regar el huerto, la entera. Y la capacidad de dar frutos es mayor, porque he permanecido,
porque el Señor me ha dado esos toquecitos, porque he permanecido un poco más, ya se empieza a notar que esto sí es de Dios. Entonces la vida del orante tiene un colorcito al Evangelio. Las virtudes están un poquito más fuertes y las flores comienzan, pensaba yo, metafóricamente, a destilar el olor, ¿no? Significa que mi vida empieza a reflejarse en obras de amor al prójimo. Se crece en humildad. Se reconoce que esto no es mío. Yo puse un poquito, porque permanecí, porque lo busqué, pero la mayor obra es del Señor, que incluso me dio voluntad para permanecer. Entonces, el orante se goza en esta acción que Dios hace en él. Yo ahí veo algunos nombres. Aurora se goza en esta acción que Dios ha obrado en ella. Cada una pone su nombre. Cuarta forma de regar el huerto. Con lluvia, con llover mucho, dice Santa Teresa, que lo riega el Señor sin trabajo nuestro. Y qué lindo que es, como ayer acá que llovió y reverdeció todo, ¿no? Qué lindo que es cuando llueve después de mucho tiempo de sequía. Bueno, viene representada como lluvia de frutos que se convierten en semillas que a su vez dan frutos. Es decir, la planta ha crecido y ha crecido mucho. Se refleja una gran fecundidad porque trae efectos en la vida cotidiana. Es la unión con Dios, es la total y la plena conformidad con la voluntad de Dios. Hay un cambio radical en actitudes teologales, pero miren, también en actitudes psicológicas, que se van a ver reflejadas en la total disponibilidad que tenemos al servicio de los otros, en la configuración total a Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Todo desde lo más insignificante que la persona vive, que yo vivo, en una intensidad de amor escondida que es fecundada por Dios. Porque no solo mi vida es escondida, la vida de ustedes están en el mundo, pero hay muchas cosas que están entre Dios y ustedes, que el mundo no las ve, pero ve los frutos. Y Santa Teresa dice, el Señor no mira tanto las obras, sino el amor con que se hacen. Marta y María, ¿se acuerdan de Marta y María en el Evangelio de Lucas? Marta y María, la que servía a Jesús, muy preocupada todo el tiempo, y la que estaba a sus pies escuchando su palabra. Marta y María en este momento andan juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo, dice Santa Teresa. ¿Qué significa? Que en la vida del orante, del discípulo, en mi vida, en tu vida, Marta y María andan juntas. Servís al Señor y estás a la escucha del Señor. Es una sola cosa, no tiene que haber disociación en el discípulo, en el orante, en el creyente. Y este es el termómetro de nuestra vida de oración. Cierro lo de la oración contemplativa diciendo esto, que este es un camino para todos los que queremos ser siervos del amor. En palabras de Santa Teresa, siervos del amor. En palabras de la Iglesia y de la Iglesia en Aparecida, 2007, documento de Aparecida, discípulos misioneros del Señor. Este es un camino para vos que sos discípula misionero, para vos que sos discípulo misionero. Y ustedes me dirán, hermana, ¿y ahora qué? ¿Para qué todo esto? Quizás me preguntarán, o quizás no.
¿Les quedó claro? Pero por las dudas, lo voy a cerrar con esto de la oración y la contemplación. La Iglesia nos enseña el magisterio, y lo insistía mucho Pablo VI en esto, la Iglesia es esencialmente orante y misionera. ¿Qué es lo más importante de la misión de la Iglesia? Quizás sea esto que estuvimos abordando en esta noche. Quizás sea devolverle a cada persona este sentido de su gran dignidad, de poder hablar con Dios, de tratar a Dios como amigo, de creer que esto es un tú a tú. Y la pregunta que sigue es, ¿para qué? Me gusta citar esto de Santa Teresa de Jesús. Es un texto fuerte, se los comparto. A mí siempre me hace vibrar. Dice, está ardiendo el mundo. Quieren tornar sentenciar a Cristo, como dicen. Hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Quieren tornar a sentenciar a Cristo. Cristo ya fue sentenciado, ya fue crucificado. Santa Teresa nos dice, quieren tornar, es decir, quieren volver a crucificar a Cristo nuevamente. Cristo se identifica con el mundo que está ardiendo, con nuestro mundo actual, sentenciado a muerte. Nuestra humanidad está en guerra, hay hambre, hay migrantes, hay refugiados, trata de personas, negación a la vida concebida, negación a la vida en el atardecer de su vida, el individualismo mismo que nos está matando. Quieren tornar a sentenciar a Cristo. A Cristo, a este Cristo que encontramos en esta realidad nuestra que tenemos al lado. A este Cristo nos une el amor. Solamente el amor. Y termino como empecé. Sabemos que nos aman. Verdad de amor, respuesta en amor. Este es el que nos sale al encuentro en la oración. La comunión con Él nos lleva necesariamente a un amor capaz de una verdadera vida de hermanos. Papa Francisco no ha hecho otra cosa en todo su pontificado de decirnos todos hermanos, fratelli tutti fue lo último que nos escribió. Entonces, el encuentro con Jesús, en lo muy interior, nos aventura siempre, nos tiene que llevar siempre al camino del Evangelio, al camino de Jerusalén también. Subimos a Jerusalén si elegimos vivir como Jesús. Camino en solidaridad con Jesús y en Él con todos, con toda la humanidad, con todos los hermanos. Y esto viene a confirmar la conocida expresión de Santa Teresa que nos dice, para esto es la oración. De esto sirve tener oración, de que nazcan obras, siempre obras, 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 obras quiere el Señor. Y concluyo con una frase muy conocida, que es de Karl Rahner, que dice, el cristiano del siglo XXI o será místico o no será. Y yo creo que esto encierra todo lo que intenté acercarles en esta noche. Muchas gracias. Gracias a usted, hermana. Si quiere dejar de compartir la pantalla, así nos vemos antes de despedirnos. Gracias.
gracias. Gracias. Qué lindo todo, hermana. Hay un ruido. Gracias, hermana. Muchas gracias. Sí, Gracias hay por la mucho clase. ruido, hay mucho ruido. Sí, demasiado. Interferencia. Bueno, así Gracias. 15 minutos, pido perdón, cuesta recibir. Me parece que ha entrado el viento. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Muchas gracias. Hermoso, hermoso, hermoso lo que dio hoy. Gracias, con mucho amor, Bendiciones, hermana, muchas bendiciones. con mucho amor, hermana. Bendiciones, con mucho hermana. amor. Esto es simplemente un compartir de toda mi comunidad y para compartir. No se escucha. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao, hasta mañana. Desde la página de Hasta Facebook, mañana, gracias si Dios quiere. mucho. Hay muchos agradecimientos. Gracias por habernos acompañado. Hay muchos agradecimientos. Fue hermoso haber compartido este rato. Perdí muchas lágrimas en el encuentro. Así que gracias. En serio, muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención y ánimo que para todos que Jesús nos espera en Buenos Aires. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos todos mañana. Esperamos. Chao. Chao. Gracias, Chao. Vanessa. Hasta mañana.